Hola, soy Marcela. En este video les traigo el paso a paso de este simpático duende de la suerte. Como pueden ver, es una figura simple y fácil de hacer, ideal para los que recién se inician en la porcelana fría. Si sos principiante, te recomiendo mirar el tutorial de técnicas y formas básicas para trabajar con porcelana fría, ya que vamos a emplear todo ese material. Si te interesa, te dejo el enlace al final de este video. Recuerden que todos los materiales, cantidades y herramientas se los dejo detallados en la descripción. Comenzamos haciendo una base sencilla para este muñeco. Con el palote o rodillo estiramos la masa de forma pareja y con 1 milímetro de espesor. Voy a utilizar este cortante de flor que parece un trébol de 4 hojas. Me aseguro que se haya marcado bien todo el contorno. Retiro el excedente y saco la forma. Si no tienes este cortante o alguno de forma similar, puedes cortar un círculo de 6 centímetros de diámetro aproximadamente. Llevo los bordes hacia abajo para suavizar el contorno. Y ahora voy a cortar una forma igual, pero esta vez mucho más delgada. Coloco una lámina sobre la otra, intercalando los pétalos. Presiono los bordes hacia abajo para pulir todo el contorno. Continuamos con la cabeza de nuestro duende. Hacemos una esfera y rodamos para estirar un poco su centro y que nos quede de esta forma. Aplanamos suavemente y vamos a formar una base plana presionando sobre la mesa, de esta manera. Suavizamos los bordes, suavizamos toda la superficie. Y una vez así, con un bolillo vamos a marcar las oquedades para los ojos. Una vez que marcamos el hueco, estiramos hacia arriba y hacia el centro para que nos queden ovalados. Suavizamos el contorno, puliendo la superficie. Y remarcamos nuevamente. Una vez conformes con la forma, vamos a realizar 2 esferas pequeñas con porcelana blanca. Colocamos en la oquedad y presionamos para que quede al mismo nivel de la carita. Acomodamos la forma. Y con la ayuda del bolillo vamos a marcar nuevamente 2 oquedades para hacer los iris de los ojos. Con 2 pequeñas esferas de porcelana de color a elección, vamos a hacer los iris de la misma forma. Con el bolillo presionamos suavemente para emparejar el nivel de la superficie. Con un bolillo más pequeño, marcamos las pupilas. Y con acrílico negro, vamos a pintarla.
Mientras se secan, vamos a hacer el cuerpo. Vamos a hacer una perita. Vamos a reforzar la cintura de un solo lado. Y vamos a aplanar la parte superior para que luego encaje con la base de la cabeza. Acomodamos bien la forma, pulimos. Y una vez así vamos a retirar la parte inferior con una herramienta de filo y rotando para que no pierda la forma. Pulimos los bordes. En esta ocasión los bordes nos tienen que quedar filosos. Y la superficie inferior bien plana. Con el pedacito que retiramos de la perita inicial, vamos a sacar menos de la mitad y vamos a hacer una esferita. Rodamos para estirar su centro y con la ayuda de una herramienta, un palillo, una virome, un lápiz, vamos a hacer presión en el centro y rodar. Nos va a quedar de esta forma. Aplanamos un poco los extremos. Y suavizamos la forma. Se van a convertir en los cachetes de nuestro duende. Colocamos por debajo de los ojos, haciendo presión y llevando los bordes inferiores hacia atrás. Una vez ubicado en su sitio, vamos a cerrar hacia adentro, que se unan en la base de la cabeza y redondeamos hacia arriba. Con el bolillo marcamos las comisuras de los labios por debajo de los ojos y con una herramienta de filo marcamos la boca. Separamos. Y suavizamos un poco la marca de las herramientas. Con una esteca vamos a darle volumen al labio inferior de esta manera. Lo elevamos un poco. Formamos el mentón de nuestro duende. Y con medio palillo de escarbadiente y un poco de pegamento vamos a colocar la cabeza sobre el cuerpo. Con otra porción de porcelana realizamos la nariz con una gota alargada y gruesa. Llevamos los bordes del extremo más angosto hacia abajo. Probamos en la cara. Colocamos un poco de pegamento, acomodamos bien la forma y retiramos el excedente arrastrando hacia arriba. Con un poco de agua fundimos para que quede bien sujeta a la cabeza. Con un bolillo hacemos los orificios nasales. Y ahora vamos a hacer un choricito largo para hacer las cejas de nuestro amigo. Colocamos sobre los ojos y la nariz. Presionamos el centro para que se funda con la nariz. Y retiramos el excedente de los extremos. Retiramos cortando hacia atrás y fundimos con la ayuda del agua.
Ahora vamos a continuar haciendo el pantalón. Hacemos nuestra esfera inicial. Estiramos un poco el centro y llevamos los bordes hacia abajo. Vamos a contornear toda la forma, generando una superficie plana. Esta superficie plana va a coincidir con la parte inferior del cuerpo. Acomodamos la forma, colocamos pegamento y fundimos los bordes. Empujamos la masa hacia arriba para que se adhiera a la masa del cuerpo. Presionamos un poquito sobre la mesa y lo sentamos sobre la mitad trasera de nuestra base. Con dos pequeñas esferas vamos a hacer dos gotas cortas para formar las piernas. Probamos. Fundimos para que queden bien sujetas. Y aplanamos el frente. Para hacer los pies hacemos unas peritas sencillas, aplanamos un poco y dividimos para hacer el sector de los dedos. Separamos el dedo gordo y el resto. Acomodamos la forma. Redondeamos hacia adelante los dedos, volvemos a marcar si es necesario. Separamos bien. Y volvemos a acomodar. Por último, con el palillo o un bolillo, marcamos el arco de la planta del pie. Y con un poco de pegamento lo adherimos a las piernitas de nuestro duende. Hacemos los brazos, van a ser muy simples, 2 gotas largas, de aproximadamente 4 centímetros de largo, con un extremo bien redondeado y lo vamos a aplanar de esta manera. En este sector vamos a formar la mano. Aplanamos un lateral y por el otro extremo vamos a cortar en forma de V corta para separar el dedo pulgar del resto de los dedos. Suavizamos la marca, pulimos y definimos la forma del dedo. Marcamos por debajo de la palma la muñeca para darle mejor forma a la mano. Dividimos los dedos con una herramienta de filo.
redondeamos las puntas y probamos. Empujamos el pulgar hacia adentro para que sujete su pie. Colocamos pegamento en donde hace contacto. Acomodamos bien. Y por detrás retiramos el excedente arrastrando. Con un poco de agua pulimos la superficie para que quede prolija y bien adherido. Hacemos el otro brazo de la misma manera. Ahora vamos a hacer el gorro. Hacemos una gota larga y fina, de punta fina, y el sector grueso lo vamos a aplanar con la palma de la mano. De esta manera nos tiene que quedar. Apoyamos el borde inferior sobre la nuca de nuestro duende y llevamos la masa hacia adelante. Vamos a arrastrar la masa hacia la cara del personaje para que se sujete a la forma de la cabeza. Con el palillo arrastramos hacia abajo y acomodamos todo el gorro. Para afinarlo podemos pulir con la palma de nuestra mano sobre la mesa y le damos movimiento. Acomodamos el borde del sombrero y con una esteca marcamos algunos pliegues. Con un choricito finito y largo vamos a hacer el borde del sombrero. Puede ser del mismo color del sombrero o de otro distinto. Eso queda a elección de ustedes. Contorneamos todo el borde y cerramos por detrás. Y también le voy a hacer un pequeño parche. Presiono para que quede lo más fina posible la porcelana y corto de forma cuadrada. Pruebo. Y coloco haciendo presión. Con una herramienta de filo hago unas pequeñas marcas que parezcan la costura. Con un bolillo o palillo hacemos las oquedades para insertar las orejas de nuestro pequeño personaje. Hacemos las orejas con dos pequeñas gotas color piel, las aplanamos suavemente y la colocamos en su sitio. Definimos la forma y presionamos para que quede bien insertada.
Repetimos la operación con la otra oreja. Para hacer la pechera voy a estirar una lámina de masa verde lo más fina posible y voy a utilizar el cortante de flor o de trébol, pero en un tamaño más pequeño. Si no tienen cortante de trébol, lo pueden hacer con un cortante con forma de corazón. Les voy a mostrar. Cada corazón sería un pétalo. Cortando 3 o 4 corazones ya tenemos un trébol. Para hacer la pechera del duende, voy a cortar a la mitad los tréboles y voy a colocarlos de la siguiente manera. Acomodo sobre el hombro y con una herramienta presiono en el centro. Nuevamente presiono en el centro para que se sujete bien al cuerpo. Voy a aprovechar las formas del corazón retiro la punta y acomodo en el centro. Para terminar, coloco 2 pétalos en el centro, los cierro, los junto y presiono. Una vez que quedaron bien sujetos, bien acomodados, vamos a marcar en el centro de cada pétalo un pequeño pliegue para darle más movimiento. De la misma forma vamos a terminar la parte posterior de nuestro personaje. Voy a hacer un pequeño trébol partiendo de una esfera
La aplanamos para obtener un disco y marcamos los 4 lados de esta manera. Con una tijera hacemos un pequeño corte entre marca y marca y vamos a pellizcar uniendo los lóbulos del pétalo, cerrando la marquita que hicimos previamente. Acocamos el centro con la ayuda de un bolillo, probamos y con una gotita de pegamento lo adherimos al sombrero. Hacemos un choricito fino, largo y parejo y lo aplanamos con la ayuda del fratacho o una placa acrílica. Pasamos de adelante hacia atrás para hacerle un cinto sobre el pantalón. Colocamos pegamento y lo adherimos en su sitio. Acomodamos bien. Recortamos el excedente de un extremo y luego el del otro extremo. Colocamos pegamento y cerramos. Para darle una terminación visual mejor, vamos a hacer un choricito aún más finito, un hilo, para rematar el cuello que le hicimos a nuestro duende. Recortamos el sobrante y acomodamos la forma. Con una porción muy pequeña de porcelana blanca, vamos a hacer pequeñas lagrimitas o pequeñas esferas para hacer el brillo de los ojos. Acomodamos bien. Como pueden ver, mi porcelana está muy húmeda. Y por último, para terminar, vamos a darle un poquito de rubor sobre la nariz, las mejillas, los labios, la punta de las orejas y los dedos, ya sea con algún colorante en polvo, con tiza pastel, con maquillaje, con lo que tengan al alcance. Pueden usar un pincel, un pedacito de algodón o, como hice yo en este caso, utilicé el dedo directamente. Con un poco de verde resalté el trébol que lleva en su sombrero
y la pechera de hojas. También le di un poquito de brillo naranja al sombrero. Y así es como queda nuestro simpático duende de la buena suerte. Espero les haya gustado el tutorial y si es así los invito a suscribirse a mi canal para recibir nuevo contenido. Bye.